think that was a close fight for me. I hit him clearly. I get lost because of the 2 deduction. It's like the fucking referee was working Figueroa's corner too. I feel like the referee is like one-sided. That's okay. Kahapon nga ay nangyari ang labang Mark Magnifico Magsayo kontra Brandon the Heartbreaker Figueroa na kung saan isang maaksyong suntukan ang nakita ng karamihan. Pero ang inaasahan ng karamihan na isang matagumpay na panalo ang makukuha ng ating pambato ay naglaho. Natalo si Magnifico via unanimous decision. Pero may mga nagsasabing may tila dayaan daw ang nangyari. 2 beses na didaksyonan itong si Magsayo sa laban dahil sa madalas na pagyakap nito kay Figueroa na siyang ikinagalit naman ng mga Filipino boxing fans. Umabot sa desisyon ang laban ng dalawa na kung saan sa scorecards ng 3 horado ay halos pare-pareho ang kanilang naging boto. 2 110 to 117 at isang 110 to 108 na talagang inalmahan ng kampo ni Magsayo, lalo na si Sin Gibbons na makikitang sobrang nagalit ito. Dikit daw ang laban at dapat dikit din daw ang score at naniniwala din sila na kung wala sanang didaksyon na nangyari ay walang duda na panalo si Magnifico. Umalma din si Sin Gibbons dahil may nangyaring pagpalit din umano ng horado sa laban. At di lang ang kampo ni Magsayo ang nagulat sa napakalayong scorecards, kundi pati mga komentator sa laban at ang unofficial scorer na si Steve Farhood. Sa kanyang score kasi ay 2 puntos lang ang lamang ni Figueroa at kung wala sanang deduction ay posibleng draw o tabla ang naging resulta. Matapos ang kanilang laban ay di na nagpa-interview itong si Magsayo. Bumaba na ito sa ring kasama si Sin Gibbons sa sobrang pagkadismaya sa naging resulta. Sa post-fight interview ay sinabi din ni Figueroa na dikit talaga ang laban at kahit siya mismo ay nagulat din sa naging score ng mga horado sa sobrang layo. Dagdag pa niya na ang ginamit niyang diskarte sa laban ay sinamantala umano niya ang kahinaan ni Magsayo sa mga late rounds. Sa side naman ni Magsayo ay inamin din ni Sin Gibbons na matagal na daw nilang plano na umakyat ng timbang itong si Magsayo, pero dumating daw itong oportunidad na labanan si Figueroa at kinasahan nila dahil sayang din naman daw ang pagkakataon. Ano ang masasabi ninyo sa labang Magsayo Figueroa mga pre? Sakto lang ba ang naging hatol ng mga horado at ang score nila na sobrang layo? Dapat na din bang umakyat ng timbang itong si Mark Magnifico Magsayo? Muli natin panoorin ang ilan sa mga highlights ng kanilang laban. Presence like the fucking referee was working Figueroa's corner too. It's horrible. He just felt something. I feel like the referee is like one-sided. That's okay. Por segunda vez en su carrera está boxeando en las 126 libras. Suena la campana para el primer asalto con la voz que más con Vivos en oro y del otro lado con Brandon, esto también el color rojo cuando ya hubo un cambio de flanco y ya que es lo va a estar haciendo toda la noche. Acostumbra a dictarlo en contra de Mark Magsayo. Gunner para pasarlo sobre el rival y ver qué es lo que tiene enfrente. Pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Figueroa que también no para de lanzar golpes, pero no en el costado derecho de Magsayo que prácticamente lo dejó al borde de la desconexión en el... Se rehace, trata de resucitar, viene con los embates. Total que tenemos las turbinas encendidas en este Ragos. La tolvanera de golpes. Se encendió otra vez Magsayo y Brandon con respeto. Acá por lo pronto la escena boxística en el centro del paralelogramo. Vuelve a haber intercambio. 72.5 para dominar a sus oponentes. Que tendrá que aprovechar aquí por el aviso preventivo de que estamos en los últimos 10 segundos. Brandon Figueroa yendo para él. Ya lo sabe usted, aquí cultivamos vientecitos para cosechar, preparar sobre parte del hígado de Mark Magsayo, el Magnífico que se escale. Nada más que aquí enfrenta un átomo en Magsayo que se le mueve de un lado al otro y Figueroa sí, le puso el guante en la quijada, en el mentón y no le quedó otra Figueroa. Las largas manos que tiene Brandon Figueroa, que Gabriel Medina como vendepatria se fue al sistema métrico. Hice la conversión, hice nada más la conversión. Acá por lo pronto se vuelve entre las... Tarea Brandon Figueroa, quien a nuestro juicio está perdiendo los primeros 2 capítulos. Vamos a ver si lo que se pone aquí de manifiesto es estilo de velocidad. Puede encontrar a Brandon Figueroa como aquí lo hace. Del ring con Brandon Figueroa, quien es el hombre que hay que reconocerle. Pigmentación artificial en la piel entró a placer sobre Brandon Figueroa. Figueroa plantando cara.
entrando abajo y arriba. Bonita combinación. Lo que Brandon ya debe dejar de hacer es tanto cambio de guardia. Quedarse con la guardia. Colocación y fuerza en su ofensiva. Sí, tratando de presentarle lo encontró en un par de ocasiones. Buen cierre de Brandon Figueroa con ese volado de zurda. Sin embargo, de inmediato, ahí está backside. Fernando Bastien. Cuidado, que aquí viene el parte de Marc Nasal del magnífico Magsayo que va con el golpe más mexicano, tratando con el gancho al hígado. El cuerpo de Brandon Figueroa que también no se cansa de tirar. Esto es un tiroteo. El centro del cuadro, ahí va a ser mucho más vulnerable y el tejano. A la pegada tronadora del de Hueslaco que aquí tiene que asimilar y entra Taylor que combina el boxeo y se va Magsayo entonces a recto de la mano derecha. Pero por momentos un saludo para toda la gente que sigue la transmisión. Lo sabe el jefe de jefes Ricardo Arredondo. En el tercer capítulo, tremendamente al quinto asalto. Metidos en el infight, ahí aparece la mano zurda por parte de Figueroa. Acortando distancia de inmediato combate Brandon Figueroa. Pero también ahí es donde lo quiere Magsayo, Gabriel, porque le anula en Digestar la pelea para Magsayo. Exactamente. Y otra vez intentar. Los dos con actitud indómita, los dos con ese golpeteo incesante. Buen movimiento de este quinto asalto se lleva. Vamos a ver si le cambian la decoración. Ahí apareció el uppercut de mano derecha. Y después pistón. Como va a expirar el quinto capítulo. 36-49. Médula del combate, amigos de hoy. Observando a estos hombres disputarse el título interino del punch. Que durante tiempo fue el hombre que hizo de la leyenda filipina el puño de hierro actual. Entrenador del año 7. Mal no recuerdo, son 7 veces la que Freddie Roach recibió ese premio y en gran medida lo es. Magnífico Magsayo porque fue simbrado por la mano derecha de Brandon Figueroa que ahora recibe el campo con la mirada. A esos hombres que construyeron a toda la gran camorra, señor García. Y ahora por lo pronto Figueroa a cerrar y lo que parecía sería una ventaja para Dios, esta manera de agredir con frecuencia a Marc Magsayo. Copia se la repitió, se la tatuó par de ocasiones de manera simétrica a mitad de los dos pómulos por el ritmo que le imprime el filipino y así entre los dobles y repiques. Ábranse piojos que ahí les va el peine. Entramos al décimo en estos momentos. Y el tercero sobre el ring, responsable de la primera pelea de esta noche que tuvimos. Es correcto. Taylor cuando acá sí también es condescendiente. Brandon Figueroa se entrañar furia de la baba. Pero ahora es Brandon que a la media distancia hace daño. ¿Esto qué, señor García? Esto ya son caídas. Dos nasales del boxeador tagalo cuando Brandon va a intentar llevarlo. Desgastados físicamente. Lo que merma no solamente la reacción, la agilidad, sino también la asistencia por parte de Ambrose. Dicen que en estos santuarios anda por ahí paseándose el diablo porque el diablo está en los detalles y que noche de cabón. El tercero en la superficie, se desamarra el muro, señor García, no duelo del Kraken. Pero Vic Figueroa no debe dejar pasar la oportunidad, vean lo que les digo. En el 10º episodio estamos en el penúltimo, estamos llegando al epílogo, estamos llegando al cierre, costado derecho de la zona facial de Brandon Figueroa. Otra vez arremetiendo, yendo hacia adelante Magsayo. Magsayo para no desprender ese codo derecho de la zona hepática. Totalmente, y es que en el round ante el combate de rengados exiguos por la alta exigencia de esta pelea. Supo cumplir para Figueroa. Así que por eso sabe de Heartbreaker que tiene que tirarse a matar. Va a sacarle, sabe salir y como francotirador meter los golpes. Y ahora es Magsayo el que trata de... Figueroa, este puede ser un 18 para él. Y no lo veo tirando el... Un etcétera, una clave de sol, una guardia poco perfilada. Y acá están entonces entre... Dominante ventaja hasta el momento. Y ya veíamos enrojecido el párpado derecho Figueroa justamente cuando estaban en la media distancia. Y ahora atizando golpe de derecha, pero hay justamente ese intercambio fragoroso. Aprovechaba para atizar golpes, pero en ese punto fino que comenta Ricardo García Ochoa, evidentemente por la distancia que tiene Magsayo, con una declaración de intenciones desde el principio de estar justamente ahí, cruzando la línea de la cabeza. Cuidado, vean. Otra vez Brandon Figueroa, otra descarga eléctrica demostrando velocidad, pero ahora sí haciendo gala de bonito movimiento Brandon Figueroa, haciéndose en la combinación. Una buena exhibición por parte de Brandon Figueroa en este séptimo asalto. Llamado de atención para el filipino.
Y otra vez el ataque mordaz, indómito, con furia. En el 10º episodio estamos en el penúltimo. Estamos llegando al epílogo, estamos llegando al cierre. Costado derecho de la zona facial de Brandon Figueroa. Otra vez arremetiendo, yendo hacia adelante Magsayo. Magsayo para no desprender ese codo derecho de la zona hepática. Totalmente, y es que en el round ante el combate de rengados exiguos por la alta exigencia de esta pelea, 72.5 para Dominar a sus oponentes. que tendrá que aprovechar aquí por el aviso preventivo de que estamos en los últimos 10 segundos. Brandon Figueroa yendo para el... Ya lo sabe usted, aquí cultivamos vientecitos para cosechar, preparar sobre parte del hígado de Marc Magsayo, el magnífico que se escale. Nada más que aquí enfrenta un átomo en Magsayo que se le mueve de un lado al otro y Figueroa Que también no para de lanzar golpes, pero no en el costado derecho de Magsayo, que prácticamente lo dejó al borde de la desconexión. Se rehace, trata de resucitar, viene con los embates. Total que tenemos las turbinas encendidas en este Ragos. La tolvanera de golpes. Se encendió otra vez Magsayo y Brandon con respeto. Acá por lo pronto la escena boxística en el centro del paralelogramo. Vuelve a haber intercambio. zurda, regresa a la ortodoxa y Magsayo sigue haciendo A quemarropa, trata de hacerse daño ambos. Y ahora sí entró la puñalada. Sector hepático de Figueroa. Está tocado el boxeador tagalo. Milagro de verticalidad para resistir. Pero esa mano izquierda, otra vez fue la mano izquierda. Otra vez el golpe más mexicano. Y todos, ¿qué dice Taylor? ¿Caído o no? una onda expansiva en la humanidad de Marc Magsayo, que todavía lo tiene zurda, regresa a la ortodoxa y Magsayo sigue haciendo A quemarropa, trata de hacerse daño ambos. Y ahora sí entró la puñalada. Sector hepático de Figueroa. Está tocado el boxeador tagalo. Milagro de verticalidad para resistir. Pero esa mano izquierda, otra vez fue la mano izquierda. Otra vez el golpe más mexicano. Y todos, ¿qué dice Taylor? ¿Caído o no? una onda expansiva en la humanidad de Marc Magsayo, que todavía lo tiene. Estoy engañado Brandon, que con combinaciones logra. Presente Jorge el Coquis Gómez desde La Brea, en California, junto a su hermano. Cambio de bático, espiral de cuero que sube, pero no es tocado Figueroa. Falló en todos Magsayo y se ríe el de Huetlaco, pero terminó. The Heartbreaker, Brandon Figueroa. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.